Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Traveland Apple Basket. Hoy vamos a aprender a grabar sonidos de nuestro ordenador. Lo vamos a hacer con una aplicación que se llama AudioGiga Pro. Con esta aplicación grabaremos, por ejemplo, conversaciones de Skype, grabaremos canciones de Spotify, podremos grabar simplemente un audio que queramos con nuestro micro interno o con algún micrófono que conectemos a nuestro ordenador, el sonido de algún vídeo de YouTube. Así que directamente vamos a ir a la aplicación y vamos a empezar a explicar un poquito. Aquí está, AudioGiga Pro. Y lo tenemos. Esta es su interfaz. Y como veis aquí, podremos seleccionar de dónde queremos coger el sonido que vamos a grabar. En este caso esto es para el micro. Pero me interesa más explicar otras cosas que pueden ser más interesantes. Por ejemplo, grabar alguna canción de Spotify. Como veis aquí no aparece Spotify, pero aquí tenemos el botón más, se nos ha abierto aquí, seleccionamos en Source Type Application, ya está seleccionada Application, así que vamos a seleccionar la aplicación que es. Nos sale Spotify aquí, si no, le daríamos a Select Application y ahí buscaríamos Spotify. Así que le damos, ya tenemos aquí Spotify. Y vámonos a Spotify. Abrimos. Bien, aquí está. Si le damos a AudioGiga Pro a Giga, debe ya empezar a reconocer cualquier sonido que se reproduzca con Spotify. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Suena una canción y lo está reconociendo. Aquí lo veis. Bien. Vamos a parar. Y ahora vamos ya a grabar una canción o un fragmento de canción con la aplicación. Vamos a grabar. Bien, como habéis visto, solo tenemos que pulsar el botón Record, grabar, para empezar a grabar, y cuando queramos dejar de grabar, pues lo pulsamos otra vez. Así que ahora nos vamos a ir directamente a la carpeta donde se ha guardado el archivo de audio que se ha generado con la grabación que hemos hecho. De todas formas, os tengo que decir que aquí en esta pestaña de recording podemos seleccionar el tipo de archivo que queremos. En este caso estaba en MP3 y donde queremos que se guarde el archivo que se genere. Por defecto está en música y dentro de música en la carpeta AudioGiga. Aquí está lo que se ha grabado. Vamos a comprobarlo. Bien, así de fácil. Es muy sencillo y bastante práctico. Eso sí, como veis, hay una pequeña parte al principio de la canción en que no se escucha nada, no se reproduce nada. Bueno, sí se reproduce, pero no se escucha. Y es porque en ese momento en el que le damos a grabar y luego vamos a darle al play, ya se está grabando. Entonces, ¿cómo podemos recortar ese fragmento en el que no se escucha nada de la canción? Al principio y al final. Pasa con los dos. Pues lo podemos hacer con GarageBand o con Audacity. Y eso lo veremos en un video tutorial siguiente que haremos en un futuro muy próximo. Bien, ya lo hemos hecho con Spotify. Así que vamos a clicar y lo quitamos ya. Ahora, por ejemplo, vamos a grabar una conversación de Skype. Así que seleccionamos Skype. Vamos a darle a Giga para que empiece a reconocer ya el sonido de Skype. Y vamos a hacer una llamada.
Yo tengo por aquí a Dani Marbella en Twitter, y lo voy a llamar. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal? ¿Estás grabando el screencast? Aquí estamos grabando. Así que, sin más, voy a darle a grabar. Le vamos a dar aquí a record y se va a empezar a grabar la conversación. Vamos a darle. Ahora todo lo que digamos se está grabando. Bueno, pues aprovechamos para mandar un saludo desde Marbella a todos los oyentes de tu programa y esperemos que les guste tanto como me gusta a mí. Muchas gracias, Dani. Pues nada, estupendo. Lo dejamos aquí y ya seguimos hablando luego. ¿Vale, Dani? Muy bien, Venga, hasta ahora. hasta luego. Ahora pararíamos la grabación y vamos a comprobarlo si se ha grabado. Así que vamos otra vez a la carpeta de música, Audiogiga, y aquí tenemos lo que se ha grabado en Skype. Vamos a ver. Ahora todo lo que digamos se está grabando. Bueno, pues aprovechamos para mandar un saludo desde Marbella a todos los oyentes de tu programa y esperemos que les guste. Ahí lo tenemos. Como veis es súper sencillo de utilizar, ¿eh? Es muy fácil y además esto es el recurso que tienen muchísimos podcasters para grabar sus podcasts colaborativos y, como sabéis, casi todos los podcasts están compuestos por participantes de Madrid, otros de Sevilla, de distintas ciudades y graban pues con Skype y se ayudan de Audiogigas Pro para grabar esa conversación. Así que ya hemos visto también cómo se graba una conversación de Skype. Y ya por último, por ejemplo, una cosa bastante interesante es grabar, por ejemplo, sonido de un vídeo de YouTube. Yo tengo ya abierto aquí en Safari, por ejemplo, yo soy tu padre de Star Wars. La típica frase, ¿no? Bueno, pues vamos a grabarla. ¿Cómo sería? Vamos a Audiogiga Pro. Podríamos hacerlo, seleccionar Safari, si el navegador que utilizamos es Safari, o más fácil incluso System Audio. Desde aquí podemos grabarlo. Entonces ya, como sabéis, le damos a Gigas para que empiece a reconocer el sonido y vamos a darle a Record. Le damos. Yo soy tu padre. Bien, paramos ahí. Gigas Pro y paramos la grabación. Vamos a comprobar si se ha grabado. Así que, de nuevo, nos vamos a la carpeta, o mejor, para que lo sepáis, también aquí en Recording Bin están las grabaciones que se van haciendo. Esta última ha sido System Audio. Vamos a verla. Yo soy tu padre. Ahí está. Como veis, es bastante útil Audiogiga Pro. Vamos a poder grabar de todo lo que hagamos con el ordenador y es bastante interesante. Sobre todo yo lo veo para los podcasts y para las canciones de Spotify, que es una maravilla y se graba súper rápido. Así que nada, os recomiendo que actualicéis esta aplicación, a que os animéis y bueno, ya me iré diciendo si tenéis alguna dificultad o que si queréis saber algo más. Así que nos vemos en el siguiente video tutorial y hasta la próxima. Hasta luego.